Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Buenos días, que el Señor me los bendiga a todos. Gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Y les doy la bienvenida a todos ustedes en esta nueva serie que se llama o se titula Yo Oro. Pero déjame hacerte una pregunta, porque necesitamos entrar o acomodar la plataforma para que nosotros podamos entender el propósito de esta nueva serie Yo Oro. Y quiero pues que me contestes esta pregunta. ¿Qué es lo más importante para ti de lo que estás haciendo hoy, en este momento? Y no es mi deseo que busques una contestación o una respuesta espiritual, sino que medites en la pregunta. Y yo estoy anticipando interactuar con la palabra de Dios. Y no les estoy hablando de algo grande que está sucediendo en tu vida en este momento o tampoco una temporada en tu vida. No, prácticamente lo que estás haciendo en este momento, que nosotros a veces ni nos damos cuenta. Pero yo te apuesto que lo más importante que estás haciendo ahora es respirando. Estás respirando. Y sabemos que no necesitas una razón médica o un estudio para que nos digan que el respirar es lo que nos mantiene con vida. Si tú no respiras, algo va a suceder. Necesitamos el oxígeno, necesitamos respirar. Si no lo haces, ¿qué va a pasar? Que nos vamos a morir. En unos 4 a 6 minutos vamos a morir si dejamos de respirar. Sí, y esto es bien simple. Y lo maravilloso es que nosotros no pensamos en esto. Nosotros automáticamente respiramos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, una, que lo necesitamos y otra, que nosotros pues para poder sobrevivir necesitamos respirar. Y esto es maravilloso, porque no pensamos en ello. Por ejemplo, imagínate tú que tú tengas un tanque con agua y un pez dentro de ese tanque de agua, ¿qué pasa si tú lo agarras y lo sacas del agua? Lo que va a suceder es que se va a morir. Entonces, si esa pecera está ahí con ese pez y tú lo sacas, va a morir. Así mismito nosotros si dejamos de respirar. Entonces, a veces nosotros tenemos una pecera en nuestra casa y de allá en lo trasfondo o en el trasfondo nosotros escuchamos el motor trabajando en esa pecera, porque vienen las burbujas y se ven y a veces tienen colores. Bueno, la cuestión es que nosotros en el trasfondo vamos a ver o vamos a escuchar ese ruido. Y a través de los evangelios, en los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, que nos hablan de la historia o de la vida de Jesús mientras estuvo con nosotros aquí. Y siempre hay algo que está sucediendo en el trasfondo. Y nosotros tenemos que entender el trasfondo, que es pues, todo lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Sí, cuando los discípulos se dieron cuenta, ellos realizaron que todas las cosas que estaban sucediendo en el trasfondo alrededor de ellos era lo que daba o lo que le daba el motivo a Jesús a llevar una vida espiritual. Jesús estuvo aquí, estaba caminando y para mí, esto es personal mío, esta es mi opinión, ¿verdad? Yo entendí y realicé que mientras él caminaba, él observaba todo lo que estaba sucediendo alrededor de él. Todo. Y por eso era que él tenía que tener una vida espiritual. Él tenía que tener una comunicación con el Padre. ¿Por qué? Porque así, como tú respiras, right? Como tú respiras, lo que sucede es que mientras todo lo que está sucediendo alrededor tuyo
es bien importante, es esencial de que tú tengas una buena conexión con Dios. Y eso es la oración. Y nosotros sabemos que es una necesidad bien grande de que nosotros estemos conectados con el Señor para que nosotros podamos obtener todo lo que nosotros necesitamos para esta vida. Si nosotros leemos los evangelios, veremos las referencias en cuanto a la oración. Jesús enseñó sobre la oración. Jesús se retiraba para orar. Jesús iba y le preguntaba al Padre, se comunicaba con el Padre para él recibir esa fuerza, sabiduría, para él poder hacer todos los milagros que él hizo. Para más decirte, en todos los evangelios, por lo menos unas 55 veces se habla de la oración. Y cuando los escritores de estos evangelios querían dar a conocer la historia de la vida de Jesús, ellos no podían decirlo sin enfatizar la oración. Siempre en cada uno de los evangelios decían, y el Señor Jesús se retiraba después de algo o antes de hacer algo, Él siempre se retiraba para estar a solas con su Padre Celestial. Y por eso los textos bíblicos se encuentran saturados de la referencia en cuanto a la oración. Y a través de esta serie nosotros estaremos estudiando el Padre Nuestro. Y sabemos pues que los discípulos le pidieron al Señor que les enseñara a orar. Y este fue el patrón que Él le dio. Si nuestra pasión es poder ayudarlos a comprender lo que es la oración y darles algunos pasos prácticos para edificar una vida de devoción basada en la vida de Jesús, tratando de imitar todo lo que Jesús hacía, especialmente en la oración. Sí, en estas primeras semanas nuestro anhelo es comenzar definiendo lo que es la oración. Pero, hablando de la oración, déjame hacerte un chiste, como siempre, un cuento. Pues, ¿qué pasa? Que venía este sacerdote en su vehículo y él regresaba a su casa, pero él estaba en apuro. Y entonces, ¿qué pasa? Que de momento el carro dejó de funcionar. Entonces él salió, se bajó del carro, había una granja alrededor. Él vio al dueño de la granja que estaba a caballo y venía. Y le dice, préstame el caballo para regresar a casa porque estoy deprisa. Y el granjero le replica, le dice, este caballo que yo te voy a prestar es un caballo que es santo. Él es bien espiritual. Si lo que tú tienes que hacer es que si tú quieres que él camine, empiece a caminar, tú tienes que decirle esto, alabado sea el Señor, para que el caballo comience a caminar. Y tienes que decir amén si tú quieres que el caballo pare. Y eso es, el sacerdote le contesta, ok, está muy bien, esto es lo que voy a hacer. Entonces él comienza y le dice, Señor, alabado sea el Señor, y el caballo comienza a caminar. Pero de momento el caballo se encuentra con una serpiente en su paso. Y se atemoriza y comienza a correr desesperadamente o desenfrenadamente y va hacia un precipicio. Entonces el sacerdote grita porque se dio cuenta que se iban a ir por el precipicio y entonces lo que hizo fue que entró en pánico y empezó a gritar, para, y el caballo no paraba porque a él se le olvidó decirle al caballo qué era lo que tenía que hacer, es decirle amén. Pues no. Él mirando y no sucede nada, él gritaba, no hacía nada y entonces, y histérico, lo que hizo fue que se arrepintió de todos sus pecados y empezó a orar y decirle, Señor, por favor, perdóname, mira, yo te pido, Padre, que tú me ayudes y que pares este caballo y gloria a Dios, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido esto, amén. Y cuando dijo amén, el caballo paró. Ahí al ladito del risco. Entonces él, todo con el corazón dando bien fuerte en su pecho, él empezó a respirar y tratar de calmarse. Y de momento se dio cuenta de que el Señor había escuchado su oración. Y entonces dice, en agradecimiento, alabado sea el Señor. Y el caballo comenzó a caminar. Se fueron por el risco. Vamos a seguir a orar. ¿Qué es orar? La oración es una comunicación. Pero hay dos tipos. Está el monólogo, que es una oración donde solo tú estás hablando sin tener que interactuar con cualquier otra persona. O sea, que el que estás hablando eres tú y nada más. A veces nosotros
somos de esa manera. Nosotros somos los únicos que hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, y cuando la otra persona quiere hablar, pues entonces no le damos la oportunidad. No los escuchamos. ¿Eso qué pasa? Que cuando nosotros nos comunicamos así, lo que vamos a hacer es, vamos a tener fracaso, porque tú vienes y te tiras de rodillas, o a lo mejor te tiras al piso, o a lo mejor estás sentado, y te comunicas con el Señor por medio de la oración, y después que tú terminas, le dicen, en nombre de Jesús, contéstame esta oración, por favor, amén. Y entonces te vas, mientras en tanto el Señor que quiere hablarte y decirte algo, pues se encuentra con el dedo así, pero mira, y tú te fuiste. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? Que ese es cuando tú solamente eres el que habla. Pero hay un diálogo, que es que debes de aprender a oír lo que la otra persona está tratando de decirte o quiere decirte. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es que tenemos que compartir de nuestro corazón las necesidades y tener un oído conectado a tu corazón para que tú puedas escuchar lo que otra persona te quiere decir. Tenemos que tener un corazón simpático, que tenemos una conversación con el Señor, le explicamos, le pedimos, le rogamos, le suplicamos, muchísimas cosas, pero después nos tomamos el tiempo de tomar en cuenta y decirle, ok, Señor, dime, ¿qué es lo que tengo que hacer? Háblame, quiero escuchar tu voz, quiero saber cuál es tu opinión en cuanto a esta situación. Y entonces empiezas a aprender a tener un oído espiritual de escuchar lo que el Señor te está tratando de decir, lo que el Señor pone en tu corazón. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a comunicarnos de la manera correcta. No solamente tú, haciendo que tú eres el único que estás hablando, y no permitir que Él te hable, que porque Él te dirige, Él te guía, y eso es lo que nosotros queremos. Nosotros por medio de la oración tenemos una relación con Él, nos conectamos con Él para poder escuchar y que nos guíe y que nos proteja y que nos dé una solución a nuestros problemas. Si la comunicación es una conversación natural, tú no tienes que cambiar el tono de tu hablar, tú puedes hacerlo calladito, tú puedes hacerlo como estamos hablando hoy día, tú no tienes que gritar, tú no tienes que hacer nada porque una, Él no es sordo. Dos, dicen que es omnipresente. Y sabemos que Él está en todo lugar. Si tú estás orando con Él, está al lado tuyo escuchando tu conversación. Es como una conversación con tu mejor amigo, con tu esposa, con tus hijos, con todos compañeros de trabajo. O una conversación donde tú estás estableciendo esos puntos que tú quieres ahí al frente de Él. La oración es tu método de conexión con Dios. Tú te conectas con Él en ese momento. Es un compañerismo entre tú y Él. Sí, koinonia es la palabra griega que significa comunión entre hermanos. Y si Jesús es nuestro hermano mayor, pues entonces cuando nosotros nos comunicamos con Él, pues nosotros lo que hacemos es que hablamos así como cuando nosotros hablamos con nosotros hermanos que son cristianos también, si podemos decirlo así. Sí, es un modo de adorar. Gracias, Señor, te alabo y te glorifico. Hablando con Él personalmente. Si la oración es tu método de obtener todo lo que necesites para esta vida. Cuando tú oras, tú pides. Cuando tú oras, tú dejas que Él te hable y te guíe y te dirija en este camino espiritual, porque sabemos que vamos a tener tribulaciones. El mismo Jesús lo dijo. En el mundo vamos a tener tribulaciones. Vamos a tener problemas, vamos a tener situaciones, vamos a tener obstáculos, vamos a tener resistencia, vamos a tener todas esas cosas, pero no pierdas la fe, no te preocupes porque yo he vencido al mundo. Por eso es que Él dejó la oración para que nosotros podamos comunicarnos con Él y adquirir cada solución a cada una de nuestras situaciones de problemas o de frustraciones, cuando estamos enfermos, cuando estamos en escasez financieramente, cuando tenemos frustraciones con el jefe, cuando en todo caso, cómo enseñar a nuestros hijos, cómo ser el esposo de la manera correcta, cómo ser un buen padre, cómo ser un buen compañero de trabajo. Todas esas cosas las podemos entablar en una conversación con Él. Y a veces nosotros decimos, dame favor, porque el jefe mío no es tan fácil. Sin embargo, para Dios no hay nada imposible. Nosotros lo vemos imposible, ese no lo cambia nadie, ese nunca me va a hacer ningún favor o me va a promover. No, porque no eres tú, es el Señor el que obra en esa persona para que tenga misericordia o favor sobre ti y puedas adquirir lo que tú le estás pidiendo. Pero a veces no vienen porque no nos convienen, pero
Ese es otro punto. So, la oración es tu modo de obtener todo lo que tú necesitas para esta vida. Sí, en Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que Él mismo nos dio todas esas bendiciones espirituales por medio de Cristo Jesús. Si la oración es tu método para disipar la oscuridad, desaparecerla poco a poco, triunfar sobre la guerra espiritual. La oración es donde tú adquieres, donde tú te acercas, donde tú recibes todas las armas que tú necesitas. Para más decirte, si nosotros queremos vencer la oscuridad, si nosotros queremos vencer cuando se nos oponen, cuando nos critican, cuando nos juzgan, cuando nos sentimos que estamos ya preparados para tirar la toalla porque no podemos más nada, nosotros entonces lo que tenemos que hacer es vestirnos. Tenemos que vestirnos. Si vamos a ver, nosotros tenemos una armadura que Dios nos ha dado para que nosotros podamos resistir en el momento difícil. Pero mira cómo dice Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 14, y después saltamos al 18, que dice de esta manera. En el versículo 10 dice, por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse en toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las antimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por tanto, pónganse en toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza, sin echarnos para la izquierda o para la derecha, sino que ir yendo hacia el frente. Dice que nosotros, si seguimos leyendo, dice, manténganse firmes. Oren, saltamos al 18, oren en el Espíritu en todo momento, en toda situación. Eso no quiere decir que si tú estás manejando, tú vas a cerrar los ojos. No. En todo momento mental, tú puedes, en tu corazón, tú puedes estar orando y decir, Señor, voy para el trabajo. Tú sabes cómo es la situación allí. Yo necesito que tú me ayudes a dar un buen testimonio. Yo necesito que tú estés conmigo. Yo necesito que tú me des sabiduría para hacer el trabajo. Todas esas cosas nosotros le ponemos. Mientras yo estoy trabajando, cuida mi hogar, cuida a mis hijos en la escuela. Todas esas cosas nosotros podemos hacerlas constantemente. Sí, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruego. Manténganse en alerta y perseveren en la oración por todos los santos. Padre, en el nombre de Jesús, en este mismo momento, en otros lugares, hay misioneros, hay pastores, hay evangelistas, hay otros hermanos en Cristo que también están pasando por tribulaciones, hay persecución, a lo mejor están presos o cualquier otra, pero uno siempre se mantiene orando por todos los santos, porque así Él quiere que nosotros hagamos. Sí, nosotros tenemos que entender que hay 4 tipos de oraciones que se encuentran en la Biblia. En Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 dice, amonestos pues, ante todas las cosas, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracia por todos los hombres. Entonces, Él no amonesto, eso es exhorto. Advertir, amonestar, urgir, apuro, me haces ver, es decir, un sentir de corazón. Antes que nada, dice él, esto es de prioridad más alta. Sí, hay una oración que es rogativa, oración de súplica, que viene de la palabra griega que significa rogar. A veces nosotros en llanto estamos gritándole al Señor, diciéndole, Señor, por favor, ven a mi rescate, ayúdame, abre mi entendimiento. Uno está rogando en llantos y pidiéndole al Señor que nos ayude en ese momento de desesperación donde nosotros nos vemos bien desesperados. Entonces hay otra oración que nosotros estamos pidiendo ayuda. Señor, mira, ayúdame a poder dar testimonio de ti. Ayúdame en el trabajo, ayúdame a hacer esto, ayúdame porque yo creo que no tengo lo que necesito para poder hacer lo que tú me estás pidiendo. Necesito tu ayuda.
Entonces, viene otra que dice, casi siempre es asociada con la necesidad o el dolor, una desesperación desde un lugar más débil y una profunda necesidad. Ahí es cuando nosotros le decimos, Señor, ayúdame. Entonces, ¿qué pasa? Esas oraciones también vienen, que son diferentes, y esta es la palabra más generalizada para la oración cuando nosotros nos comunicamos con Él. Señor, le estoy pasando por esta situación. Señor, no sé qué hacer. Si tú no abres mi entendimiento, si tú no me dices qué es lo que yo, o por qué yo estoy haciendo esto, pues yo no voy a poder hacerlo. Sí, ahí es donde tú le dices una lista de cosas que confrontas en el diario vivir. Todo lo que te está sucediendo. ¿Por qué mi hogar es así? ¿Por qué mis hijos esto? ¿Por qué lo otro? Nosotros tenemos que darle una lista de cosas que nosotros estamos pasando diariamente. Sí, una oración normal, eso es una comunicación, eso es una conversación con el Señor. Cuando nosotros lo que hacemos es que compartimos la necesidad. Le hacemos preguntas y pedimos requisitos. Pero también hay una oración declarativa. Es una plática con un requisito. Se establece a través de una declaración de la voluntad de Dios. Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Me tiro para este lado o me encamino para este otro lado? Yo necesito que tú me dejes saber cuál es tu voluntad para mi vida. Y sabemos que la voluntad para cada uno de nosotros es la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos otra oración. Otro tipo de oración es intercesora. Cuando nosotros estamos orando por otra persona, por las necesidades de otras personas. Si nosotros nos vamos a Ezequiel capítulo 22, versículo 30, él dice, yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, y saque la cara por él para que yo no lo destruya. Y no lo he hallado. En realidad, en ese momento, el Señor estaba buscando una persona que se pusiera en la brecha, que se pusiera en medio, que fuera el puente, que fuera una persona representando y pidiendo por otro. Ezequiel está diciendo que yo quiero entonces orar por el pueblo. No lo destruyas. ¿Qué va a pasar con tu nombre? ¿Qué va a pasar de todo lo que tú has hecho? ¿Qué está sucediendo que tú tienes tanta ira con el pueblo? Sé que se han descarriado, sé que están en pecado, sé que están cometiendo idolatrías, pero ten misericordia de ellos. Está intercediendo por esa gente. Sí, Ezequiel le estaba dejando saber que él necesitaba personas que fueran la pared, que fueran un puente y que ellos fueran los que allanaran el camino para que las otras personas puedan pasar, caminar. Abre un camino. Él necesita que nosotros estemos siempre orando por otras personas, por nuestros hermanos, por los pastores, por todas aquellas personas que el enemigo está tentando, por todas las situaciones que están sucediendo en la vida. Y si tú miras alrededor tuyo lo que está sucediendo hoy día, necesitamos que el Señor nos encuentre a nosotros y nosotros podamos interponernos o ponernos en la brecha por el pueblo, por todo lo que está sucediendo allá. Porque sabemos que nadie más puede cambiarlo, a menos de que Dios sea el que ponga el deseo en los corazones de las otras personas, a que den un paso, a un cambio, le busquen al Señor, que se acerquen al Señor por medio de la oración. Por eso nosotros estamos estudiando. Es como si nosotros fuéramos una empresa legal, pero un poquito más allá. Tú pasas a ser uno que abroga por otro, pero no tan solo suplicar por tu caso, sino también por el caso de los demás. Tú vienes a hacer el acceso a Dios para que otras personas puedan resolver sus situaciones o arrepentirse y venir al Señor. Tú te haces parte del caso. En otras palabras, tú llevas la cuenta de mi situación, porque tú estás intercediendo por mí. Tú estás rogándole al Señor que obre en mí, que cambie mi vida, que abra mis ojos espirituales, que abra mis oídos espirituales y poder escuchar su voz.
Sí, ahí es donde otros que interceden por mí pueden ayudarme a yo volver a tener una relación bien cercana con el Señor. Y entonces también podemos recibir el ánimo, podemos recibir el modo de cómo lidiar con todo lo que está pasando y especialmente con el Señor. Sí, acción de gracias es otro tipo de oración. Literalmente significa un lenguaje de agradecimiento. Gracias, Señor. Yo no sé si ustedes se acuerdan de David. David siempre ponía todas las cosas que estaban sucediendo primero que nada y después decía, pero yo te doy gracias porque yo sé que tú eres misericordioso, porque yo sé que tú me cuidas, porque yo sé que tú me vas a liberar de mis enemigos, porque yo sé y te doy gracias y alabo tu nombre. Él siempre, siempre alababa, lo hacía al principio o lo hacía al final, pero siempre le expresaba cómo él se sentía, en qué situación se encontraba. En toda oración debes de dar acción de gracias. Es una oración de súplica. Y en realidad, tú le estás dejando saber al Señor quién verdaderamente Él es para ti. Sí, una gran palabra en el lenguaje de nuestra fe es gracias, Señor. Cuando nosotros tenemos fe, yo sé que tú puedes hacer esto, yo sé que tú estás pendiente, yo sé que tú estás involucrado en lo que está sucediendo conmigo ahora mismo porque tú nunca me dejas ni me abandonas, tú siempre estás ahí conmigo. Sí, la oración de acción de gracias edifica nuestra fe y nos lleva directamente a conectarnos con nuestro soberano Dios. Cuando nosotros le damos gracias, gracias, Señor. Gracias por la salvación. Gracias por Cristo Jesús. Gracias por la obra en la cruz del Calvario. Gracias por la resurrección. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias, 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 gracias. Siempre, siempre le damos gracias y eso nos conecta con el soberano Dios. Y si lo vamos a decir simplemente dicho, la oración, que incluye adoración, es la empresa más poderosa del universo. Cuando nosotros reconocemos que Dios es el Dios que ha creado todas las cosas en este universo, en este mundo. Si los discípulos de Jesús descubrieron esa gran verdad, por solamente mirarlo, por ser su ejemplo de cómo Él todos los días se apartaba a orar. Él tenía un tiempo para Él y su Padre Celestial. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando Él oró por los 5 panes y los 2 peces. Y se multiplicaron y comió todo el mundo. Y sobraron canastas. Entonces por eso era que Él decía, yo sé que tú me escuchas y te doy gracias, Señor, porque escuchas mi oración. Siempre, siempre, siempre. Sí, el bosquejo de Jesús, el bosquejo que Jesús le dejó a sus discípulos fue la oración. Nosotros no estaremos aprendiendo solos, nosotros vamos a unirnos, vamos a estar juntos aprendiendo para así poder seguir el ejemplo de Cristo Jesús con el patrón que nos dejó por medio de nuestro Señor, el Padre nuestro. Él nos lo dejó como un ejemplo para nuestras vidas diarias, para que nosotros lo usemos en el momento de nuestra devoción, de nuestra comunión con el Señor diariamente. Y ahí entonces lo primero que dice es, Padre nuestro, que estás en los cielos. Sabemos que Él está en todo lugar, pero Él tiene su lugar en el cielo. Y nosotros nos vamos a su trono de gracia, dándole gracias por quien Él es en nuestras vidas. Y para poder concluir esto, déjame decirte algo. Voy a dar un testimonio de cómo me ayudó. Muchos años atrás, pues yo estaba viviendo una vida descarriada hasta que me encontré en una situación crítica y entonces hubo una oración y yo le pedí al Señor, si verdaderamente tú existes, ayúdame en esta situación que yo estoy pasando. Y el Señor contesta oraciones, de eso estoy seguro. Él contestó mi oración, fui a un servicio, escuché la palabra, acepté a Jesús como mi Salvador y desde ese momento en adelante tuve que depender de las oraciones, de la comunicación con Él y de que me revelara que verdaderamente Él existe.
Y en realidad Él te deja saber. Él te lo puede dejar saber por mensajes, por libros, por películas, de muchísimas maneras. Él siempre está hablando. Entonces, ¿qué pasa? Que empecé a trabajar, pero el Señor tiene un plan para mí y para cada uno de nosotros. Entonces yo no quería aceptar el mío. Mas, sin embargo, yo no me sentía incapaz de poder hacer lo que estaba sintiendo en el corazón, lo que otras personas veían, pero yo no las veía. Queriendo decir que Él creía más en mí de lo que yo creía en mí mismo. Otras personas sabían que yo podía así hacer eso, el plan que Dios tenía para mi vida. Pero yo me sentía incapaz. No tenía. ¿Cómo yo voy a hacer esto? ¿Cómo yo me voy a comunicar? ¿Cómo yo voy a llevar el mensaje? Hasta que poco a poco Él empezó a usarme por medio de contestar todas las oraciones. Si no hubiera sido por mi esposa, que ella se sacrificó por cierta cantidad de tiempo, a pesar de mi maltrato verbal, a lo mejor emocional, no, por mi maltrato verbal, emocional, tratando de oír del plan de Dios para mi vida. Pero ella se mantuvo fuerte, se mantuvo fiel y comenzaron las cosas, las puertas empezaron a abrir. En estos momentos estoy como pastor de una iglesia en el servicio en español. Ustedes saben porque están viendo el mensaje. Sin embargo, a veces todavía tengo la duda si soy capaz y puedo expresarme de la manera correcta. Pero por medio de la oración, el Señor ha contestado. No soy yo, es realizado que no soy yo, Él es Él usándome a mí para ir y llevar el mensaje de salvación a toda la comunidad latina. Yo te pido en este momento, si tú ya conoces al Señor como tu Salvador, órale, comunícate, acércate. Mientras más tú oras y más lo buscas, Él más se acerca a ti. Y más cosas Él puede hacer por medio de tu vida. Puede ser en el hogar, puede ser en el trabajo, puede ser en la comunidad. No importa. Donde quiera que tú vayas, mientras tú te acercas cada día más y más al Señor, más Él se acerca a ti y más Él te usa. Y más tú empiezas a reconocer que verdaderamente no eres tú, es Él obrando por medio de ti. Porque nosotros sabemos y hemos discutido, la semana pasada estuvimos hablando de que nosotros hemos sido hechos a propósito, pero con un propósito. Y ese es el plan, de que nosotros podamos echar hacia adelante el plan de Dios para el ser humano. Yo te pido que tú tomes en consideración, ora, porque así fue que nosotros llegamos a esta iglesia hermana. Y cuando nosotros venimos aquí, nuestro corazón, nuestras mentes empezaron a absorber toda la información, todas las enseñanzas, y nos hemos acercado cada día más al Señor. Porque te digo la verdad, hemos aprendido más en esta iglesia hermana que en cualquier otro lugar. Aquí es donde nosotros podemos, nos educan, nos enseñan, nos preparan y después nos envían para que nosotros vayamos y llevemos el mensaje de salvación. Solamente quiero dejarte saber eso. La oración es el modo de comunicarnos con nuestro soberano Dios. Si nosotros vamos a Proverbios 15, versículo 29, esto es lo que dice el Señor. Dice, el Señor se mantiene lejos de los impíos, pero escucha las oraciones de los justos. Él es nuestra justicia. A la vez que tú vienes a los caminos del Señor, ya eres justificado por lo que Cristo Jesús hizo. Acuérdense que nosotros vamos al cielo por lo que Cristo Jesús hizo. Pero nuestras recompensas allá es por lo que nosotros hicimos aquí, por lo que Él nos ha dado. Esos regalos, esos talentos, ese plan que nosotros empezamos a descubrir, dando pasos sin saber qué va a suceder, si van a funcionar o no. Si no funcionan, lo echamos para el lado y tratamos de otra manera. Pero Él tiene un plan para ti. En Proverbios 15, pero el versículo 8 dice, el Señor aborrece las ofrendas de los malvados, pero se complace en la oración de los justos. Y eso somos nosotros, los que hemos reconocido que necesitábamos un Salvador y que Cristo Jesús fue enviado para llevar nuestros pecados a la cruz. Él tomó nuestro lugar, Él cargó nuestros pecados, enfermedades, frustraciones, todas esas cosas. Todo lo llevó a la cruz y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Yo te pido
que ores y busques al Señor en todo tiempo por medio de la oración. Pero si acaso estás escuchando este mensaje y tú nunca has dado el paso de fe de aceptar a Jesús como tu Salvador, reconociendo que necesitas un Salvador, que de la única manera que nosotros podemos ir al cielo es por medio de Cristo Jesús. Él dijo que Él era la verdad, el camino. Pero era el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre a menos que sea por medio de Él. Si tú no has dado ese paso de fe, yo te recomiendo que hagas esta oración conmigo. Repite: gracias, Jesús, por haber ido a la cruz del Calvario en mi lugar. Reconozco que he pecado, he nacido en pecado y he añadido pecado en mi vida. Me arrepiento, lo siento, te acepto como mi Salvador y te pido que de este momento en adelante me ayudes a vivir de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, envía el mensaje de texto Jesús Español al número que está escrito en la pantalla y nos pondremos en contacto con ustedes. Que el Señor me los bendiga. Nos vemos la próxima semana.